El capítulo 8 de Romanos que comenzamos a estudiar la semana pasada, es un resumen, dijimos, de todo el libro de Romanos. Ya llevamos muchos meses estudiando versículo por versículo el libro de Romanos, y yo dije la semana pasada que si hasta ahora no entendiste nada, no importa. El capítulo 8 es un resumen de todos los 16 capítulos de Romanos, así que con que entiendas este capítulo ya estamos tranquilos. No hay ningún problema. Y si hasta ahora te perdiste todo lo demás y tú eres una de esas personas que viene a la iglesia de vez en cuando, no hay problema tampoco, porque en el capítulo 8 está resumido todo lo que hemos hablado en estos meses. Sí. Pablo nos explica en este capítulo 8 cómo se vive la vida cristiana. Aunque gracias a la cruz de Jesús los creyentes fuimos perdonados totalmente, todos nuestros pecados, fuimos declarados justos, no somos justos, sino que el juez dijo: te declaro justo por la obra de Jesús. No somos justos, pero nos declara justos por la obra de Cristo, y no hay condenación para nosotros, dice la palabra. Y no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, dice la palabra. Así que fuimos declarados justos por la cruz de Cristo, y entonces comenzamos a vivir una vida nueva donde Dios ya no nos condena, sino que nos perdona totalmente. Pero pasa que uno comienza a vivir en la vida cristiana y se da cuenta de que la verdad es que no tenemos adentro la fuerza, aunque somos perdonados, para empezar a caminar derecho y tranquilo delante de Dios como Él quiere. Todos los días luchamos, porque dentro nuestro hay una fuerza que quiere hacer lo que antes nosotros nos gustaba y queríamos, y por otro lado sabemos que tenemos que obedecer a Dios. Y cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, nos sentimos culpables. Y Pablo habla de esa lucha, en el capítulo 7 de Romanos, y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después dice, en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias porque en Cristo tenemos no solo el perdón, sino que Dios nos da a nosotros el poder para empezar a vivir como Él quiere, y nos va transformando de día en día, todos los días nos está transformando para parecernos a Cristo, ¿sí? Es por eso que Dios nos da de su Espíritu en nuestras vidas, y es Él, no nosotros, es Él en nosotros el que está obrando y cambiándonos, haciéndonos como Jesús, ¿sí? Así que hoy vamos a estar viendo en el capítulo 8, versículos 5 y 6, y Pablo habla de estas dos cosas que existen dentro del cristiano: la carne y el espíritu, juntos, dice que están allí, ¿sí? Versículos 5 y 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Y la semana pasada dijimos que aquí el pensar en las cosas de la carne quiere decir pensar quiere decir poner la mirada, fijar la vista en algo, ¿sí? Y aquí la palabra dice que poner la vista en las cosas del espíritu es vivir para el reino de Dios. Tú vas a trabajar, tú estudias, haces lo que haces, vas y vienes, pero vives con un propósito. Tu mirada está puesta en el reino de Dios, en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Y cuando tú haces eso, cuando tú fijas tu vista en el reino de Dios, todo lo que haces todos los días va a enfocarse en ese sentido, ¿sí? Cuando tú te enfocas en el reino de Dios, entonces vas a querer conocer más a Dios. Ese va a ser tu deseo. Vas a querer que otros le conozcan, va a ser tu deseo. Quieres hacer todo pensando qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios piensa, qué Dios opina de esto. Está en tu mente vivir para el reino de Dios, porque tú estás poniendo tu mirada en esa meta, ¿sí? Entonces Dios ya no es un accesorio en tu vida, la palabra no es un accesorio en tu vida, sino que Dios se vuelve tu motor, tu motivo para vivir. Y eso lo llama Pablo vivir
vivir por el Espíritu, vivir para el Espíritu, poniendo la meta en las cosas del reino, en las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, Pablo exhorta a los cristianos. Dice, si ustedes han resucitado pues con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de Dios y no en la tierra, pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano y un no cristiano? Que el cristiano tiene sus ojos, su meta puesta en las cosas eternas. El no cristiano no. El no cristiano vive para las cosas de esta tierra. Y aquí dice también que poner las cosas en la mira, en las cosas de la carne, habíamos dicho la semana pasada, es vivir para uno mismo y para las cosas de este mundo. Es decir, tú miras alrededor y la gente ¿para qué vive? Para sí mismo y para las cosas de este mundo. Para tener, para guardar, para ser importante, para lograr algo en la vida, para tener más dinero. La gente vive para las cosas de este mundo. Y eso llama Pablo poner la mira en las cosas del mundo o en las cosas de la carne. Y poner la mira en las cosas de la carne es buscar las cosas que nos atraían y anhelábamos cuando no conocíamos a Dios, ¿sí? Y cuando haces esto, tú pones tu vista, tu meta en las cosas de este mundo, toda tu vida se va a ir en ese rumbo, ¿sí? Entonces, vas a vivir para ti mismo, vas a vivir para lo que te agrada a ti, vas a vivir para buscar tu satisfacción, lo que tú deseas, lo que quieres, lo que te hace feliz, ¿sí? Y eso es las dos opciones que Pablo presenta aquí. Y eso está dentro de nuestro corazón todo el tiempo, esa lucha entre la carne, las cosas de este mundo, y el espíritu, las cosas de Dios. Ahora un cristiano puede en un momento tener puesta la meta, su mira en las cosas eternas, y al rato siguiente tenerla puesta en las cosas de este mundo. Por ejemplo, de esto lo tenemos el apóstol Pedro. El apóstol Pedro cuando Jesús dijo, ¿quién dice la gente que soy? Pedro, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, muy bien, eso te lo reveló mi Padre, ¿no? No te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Tenía su vista puesta en las cosas eternas. Al rato siguiente, cuando Jesús dijo, yo tengo que morir en la cruz y voy a sufrir, ¿qué hizo Pedro? Empezó a pensar, no, Jesús vino aquí y queremos que Él sea el rey, ¿no? Que Él derrote a los romanos y que nosotros seamos un pueblo vencedor. Y si Él va a la cruz, se acaba todo. Entonces lo llamó y le dijo, Señor, no tiene que ser así, no, tú no tienes que ir a la cruz. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira, no fijas tu mira en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. ¿Qué estaba queriendo Pedro? Estaba queriendo salvación a nivel humano, pero Jesús estaba pensando en otras cosas. En un mismo momento, Pedro tenía su vista en las cosas eternas y todo fue bien. Al rato siguiente la puso en las cosas de este mundo y se mandó un gran error. Y eso puede pasar con cualquier uno de nosotros. Muy bien, pero aquí el versículo dice que ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Es vida y es paz. Esto quiere decir que el cristiano, nosotros podemos elegir para quién o qué vivir, ¿sí? Cuando no conocíamos a Dios, vivíamos para nuestra carne, para las cosas de este mundo, para satisfacer nuestros propios deseos, ¿sí? Como dice Pablo, éramos esclavos del pecado y no podíamos elegir, nada más íbamos derechito ¿a qué? A hacer lo malo, ¿sí? No podíamos elegir. Pero cuando Dios nos salvó y nos perdonó, algo cambia, y es que Dios nos hace libres para poder elegir a quién servir, si a nuestra carne, a nosotros mismos o al Señor. Y ahí empieza esa lucha. Esta lucha en el corazón no la tiene el no cristiano.
El no cristiano no lucha con lo que Dios quiere y lo que yo quiero. Esa lucha solamente la puede tener alguien que fue salvo. Así que si tú estás en esa lucha, es un síntoma, es una señal de que perteneces a Cristo. Si dentro tuyo hay algo que está luchando entre lo que Dios quiere y lo que tu carne quiere, quiere decir que tú eres un hijo de Dios. Porque si no lo fueras, eso ni siquiera se te viene a la mente, no se te siquiera ocurre. ¿Sí? Y dice Pablo que nosotros podemos elegir en esa lucha, podemos elegir, y según lo que elijamos va a ser el resultado. Versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Versículos 6 al 8 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El ocuparse de la carne es muerte. Muerte quiere decir separación. Te alejas de Dios. Cuando tú pones tu mira en las cosas del mundo, te alejas de Dios. Ustedes se acuerdan, la semana pasada hablamos del hijo pródigo, que puso su mira en ¿qué? En la ciudad lejana, en la provincia lejana, en las cosas de este mundo. ¿Y qué hizo? Se alejó del Padre. Pero cuando estando entre medio de los chanchitos, se acordó y volvió a poner su mira en la casa del Padre. ¿Qué hizo? Se arrepintió y volvió a casa. Cuando tú pones tu mirada, tu meta, allí vas a ir. Si tú pones tu meta en las cosas del mundo, vas a encaminarte en ese sentido. Te vas a ir al chiquero. No vas a dejar de ser hijo, pero te vas a terminar en miseria. Pero si tú pones tu meta en la casa del Padre, entonces vas a ir en ese sentido también. Muy bien. Y dice la palabra que el mundo te dice, vive para ti mismo, tienes derecho a ser feliz, haz lo que te dicte tu corazón y busca lo que te satisface, lo que te hace feliz, ¿sí? Pero eso lleva a la muerte. Es imposible, dice la palabra, agradar a Dios así. Pero Dios dice, déjame a mí el control de tu vida, ¿no? Deja que yo haga en ti, deja que yo tenga el control, ríndete a mí, y vivir de esa manera dice que es vida y es paz. La persona que vive rendida al Espíritu puede tener un montón de problemas, pero va a estar tranquilo. Va a tener vida y va a tener paz, porque el Espíritu es vida y es paz. Ahora, ¿cómo se hace? Nosotros sabemos lo que Dios quiere y lo que nuestra carne quiere, pero dice la palabra que no tenemos la fuerza para hacerlo. Pablo había dicho antes, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, ¿sí? No tenemos esa fuerza para hacer lo correcto. ¿Cómo hacer? Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y la respuesta es que Dios no solo te salva, no solo te justifica, no solo te perdona, sino que además pone su Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida, el ayudador. Y al momento en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, algo sucede, y es que el Espíritu Santo, Dios mismo, viene a vivir a nuestro corazón. Y es Él el que desde adentro empieza a transformarnos, empieza a trabajar en nuestras vidas y cambiarnos. Nosotros no podemos cambiar, nosotros no podemos arreglarnos a nuestra vida, no podemos arreglarnos a nosotros mismos. No tenemos la capacidad de hacer lo bueno, sino nada más lo malo. Pero Dios, que conoce a cada uno de nosotros, pone su mismo espíritu en nosotros y Él mismo es el que pone el deseo y lo que debemos de nosotros hacer. Nos va transformando
por dentro. Y esa es la señal que tiene todo hijo de Dios. No hay cristiano que no tenga el Espíritu Santo. Versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ustedes van a escuchar por internet muchas prédicas que dicen, tú eres cristiano, pero te falta algo en tu vida, necesitas recibir el Espíritu Santo. Entonces hay personas que piensan que ese algo que le falta en su vida es que hay una experiencia posterior o mágica que es el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Así que si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, tienes el Espíritu Santo en tu vida, ¿sí? Y a partir de ese momento Él viene a vivir adentro de tu corazón. Ahora, el Espíritu Santo está dentro de tu corazón, puede estar entristecido, dice la Biblia, no contristéis al Espíritu. Cuando nosotros pecamos, entristecemos al Espíritu. No apaguéis el Espíritu, dice. Podemos apagar el Espíritu Santo, no escuchando, no queriendo ir, queriendo hacer como nosotros queremos, pero está allí y no se va a ir. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Número 1, nos convence de pecado. No puedes convertirte a Cristo si primero el Espíritu Santo no te convenció del pecado. No hay salvación si una persona no se convence de que es un pecador. Juan 16:8 dice, cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores y que necesitamos la cruz de Cristo para llegar a Dios, para ser salvos. Y si el Espíritu Santo no te convence, puedes saber muchas cosas de la Biblia. Puedes conocerte todas las historias, puedes venir a la iglesia y saberte todo, pero no vas a poder ser salvo. Necesitas que el Espíritu Santo te convenza de que eres pecador. Yo crecí escuchando la Biblia. Historias de la Biblia me las conocía todas las parábolas, para arriba y para abajo, porque tenía una tía cristiana que todas las noches nos leía y nos contaba de la Biblia. Yo sabía mucho, pero yo me creía buena, porque me comparaba con otras personas. Pero un día, Dios, a través de su Espíritu, me convenció de que era pecadora. Y ese día me di cuenta que necesitaba, que si no fuera porque Jesús murió por mí, no hay manera de que pudiera llegar a Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, ahí por primera vez podemos agarrar la salvación. No vas a agarrar el remedio hasta que estés bien consciente de que estás enfermo. Y si no estás consciente de que estás enfermo y tu vida necesita de la salvación, no te vas a agarrar de la cruz de Cristo. El trabajo del Espíritu Santo es hacernos dar cuenta de que necesitamos de la cruz. Estoy perdida, soy pecador, no puedo cambiar. Es imposible para mí cambiar mi vida. Yo necesito de la cruz de Cristo. Y por eso nos convence de pecado. Número 2, nos sella, dice, como hijos de Dios. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Al creer en Jesús, no solamente el Espíritu Santo te viene a tu vida, sino que te marca, te sella como propiedad de Dios. Antiguamente, y todavía se hace, se marcaba con fuego los animales, el ganado, para saber a quién pertenecía. Entonces, cuando esa vaquita se escapaba y se perdía, y alguien la encontraba, por esa marca la regresaban a su dueño original, ¿sí? El Espíritu Santo hace lo mismo con los cristianos. Nos marca como propiedad de Dios. Y es una marca que no se puede borrar. Si tú un día le has entregado tu vida a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y Él ha venido a tu corazón, y el Espíritu Santo está en ti, y tú te alejas, Él, de una u otra manera, te va a hacer volver.
porque te ha marcado con su espíritu. Y esa marca es algo que no se puede borrar. Y tú puedes tratar de hacer muchas cosas, pero si tú tienes esa marca del Espíritu Santo en tu vida, si tú perteneces a Dios, si Dios está en tu vida, entonces si te alejas, Él te va a hacer volver. Va a usar muchos medios, hasta los inimaginables. Y yo he escuchado muchos testimonios de personas que, habiéndose alejado de Dios, Dios hace tantas cosas a su alrededor y en tantas circunstancias, y pasan los años a veces, pero un día vuelve. El que pertenece a Cristo siempre vuelve a Él. Y porque ha sido sellado como su Espíritu, por su Espíritu Santo. La palabra dice: no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que si no lo sujetas con rienda, no se acercan a ti. ¿Sabes qué? Hay personas que son como el caballo, como el mulo, que si no lo agarras con la rienda, no se acercan a ti. Y no hay que esperar, hermanos, a estar en problemas graves para volverse a Dios. No seas como el caballo, ni como el mulo. No, acércate a Dios en tanto que Él está cercano, en tanto que es tiempo de gracia. Número 3, nos guía y nos enseña todas las cosas. Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Hay algún área en tu vida en que necesitas la guía, aprender más? El Espíritu Santo, si se lo pides, te va a enseñar todo lo que necesitas saber, ¿sí? Él promete enseñarnos todas las cosas. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra. El Espíritu Santo nos enseña y nos habla a través de su palabra. Si tú quieres crecer en las cosas de Dios, quieres conocer a Dios, no puede estar tu Biblia cerrada de lunes a sábado y abrirla un ratito los domingos en el culto. Si tú eres una persona así, nunca vas a experimentar crecimiento en la vida espiritual, porque no vas a poder conocer a Dios, porque Dios nos habla y nos enseña las cosas a través de su palabra, ¿sí? Así que es necesario que a través de la palabra podamos leerla y conocer al Señor. Una persona me dijo: yo no necesito leer la Biblia, porque a mí Dios me habla a través de sueños. Mira, hermano, eso no es bíblico, porque Dios habla a través de su palabra. Por supuesto, Dios puede hablar a través de sueños también. Dios es soberano para hablarnos como quiera, pero todo tiene que estar filtrado por la palabra de Dios. Nada puede reemplazar lo que está escrito en este libro, porque es la palabra de Dios viva que nos habla. Ahora, hay situaciones en que uno puede decir, pero ¿qué tengo que hacer? Y en la palabra no está escrito. No sé, ¿tengo que ir a esta escuela o a esta escuela? Y no está ahí en el versículo: tienes que ir a la escuela número tal, o a la escuela, a la universidad tal. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué hago? ¿No? O quiero casarme con esta persona o con esta persona. Los dos conocen al Señor. ¿Qué dice la palabra? Que tiene que ser un cristiano. Bueno, los dos conocen, los dos aman. ¿Y con cuál me tengo que casar, Señor? No está escrito ahí que sea Juanito Pérez. No dice. ¿Cómo haces para saber la guía de Dios? ¿Cómo el Espíritu Santo te guía? ¿Sí? Cuando en la palabra, la decisión que vas a tomar no se contradice con la palabra de Dios, hay algo que dice el versículo 9 que hemos leído aquí. El versículo 6. ¿Sí? El ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y es la paz de Dios. Cuando Dios quiere guiarte, te va a dar su paz. Y cuando no tienes paz, es tiempo de tomarte un alto y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú me quieres hablar? O ¿en qué cosa me estoy equivocando? La paz de Dios es una guía que, cuando coincide con la palabra, Dios usa a través de su Espíritu para guiarnos, ¿sí? Hay muchas decisiones que no vas a encontrar en la Biblia el versículo exacto de qué es lo que tienes que hacer, pero ahí sí puedes decirle: Señor, tu palabra no hay nada que se contradiga con lo que voy a hacer, pero ¿es lo que tú quieres para mí? ¿Es lo que tú deseas? ¿Sí? ¿Esto me conviene, Señor? ¿Hay algo que no estoy viendo?
¿Hay algo que quieras decirme? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te va a guiar. Si no tienes esa paz de Dios, espérate. Tal vez no es el tiempo, tal vez no es la decisión correcta, tal vez hay otras cosas que Dios quiere enseñarte. El Espíritu Santo nos guía y nos enseña todas las cosas, nos sella como hijos de Dios y nos convence de pecado. Número 4, nos da poder. Romanos 8, 10 al 11 nos da poder. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo nos da poder. Nos da poder. Nuestro cuerpo exterior se desgasta, ¿sí? Se desgasta, está rumbo a la muerte. Y un día todos vamos a morir físicamente, ¿sí? Pero nuestro interior dice que por su Espíritu se renueva todos los días. Así que un día vamos a ir delante del Señor, vamos a resucitar, nos va a dar un cuerpo nuevo también, y ahí no nos vamos a enfermar, no nos vamos a cansar, no nos vamos a desgastar, no nos van a salir canas. Vamos a estar delante del Señor, ¿sí? Pero mientras tanto, ahora, dice la palabra, que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en nosotros. ¿Cuánto poder se necesita para levantar a Jesús de los muertos? Ese mismo poder es el que está dentro de ti, dice la palabra. Y el que está dentro de mí. Y es ese poder el que nos ayuda en el momento de la tentación, ¿sí? Cuando tenemos que decidir. No es fácil, no podemos, somos débiles. Dice, pero cuando elegimos, no según la carne, sino según el Espíritu Santo viene a ayudarnos, a darnos el poder, a hacer lo correcto. Cuando damos ese paso de fe y elegimos a Él, viene el poder del Espíritu Santo para ayudarnos. Hay una escritora cristiana, se llama Corrie ten Boom, que ella era de origen judío, y muchos habrán escuchado hablar de ella. Ella y toda su familia fue llevada a un campo de concentración por ser ellos de trasfondo judío. Y ella estuvo mucho tiempo allí en un campo de concentración y vio morir a gran parte de su familia, casi toda su familia. Ella fue la única que salió con vida de ese lugar. Pero cuando salió de ese lugar, se dedicó a recorrer muchos países y dar testimonio de Jesús, ¿sí? de Cristo. Y un día fue a hablar a una iglesia y terminó de hablar y se le acerca por el pasillo un hombre, y el hombre venía hacia ella para saludarla. El hombre no la reconoció a ella, pero ella enseguida reconoció al hombre, porque ese hombre que estaba viniendo hacia ella había sido uno de los guardas del campo de concentración. Había sido la persona responsable de la muerte de su hermanita. Y ese hombre estaba acercándose hacia ella y ella sabía quién era. Y ella acababa de hablar a la gente del amor de Dios y del perdón de Cristo. Y mientras el hombre se acercaba, ella pensó un montón de cosas y no tenía en su corazón ni en sí misma la fuerza para extenderle su mano y saludarlo. Y el hombre llegó delante de él y le extendió su mano y le dijo: yo también estuve en ese campo de concentración. Salí de ahí, yo he trabajado ahí, pero yo conocí a Jesucristo y Él me ha perdonado todos mis pecados. Y el hombre le extendió su mano. Y en ese momento ella pensó: yo no tengo la fuerza para darle la mano a este hombre y extenderle el perdón que le tengo que dar. Pero en ese momento de lucha eligió no lo que su carne quería, que era salir huyendo de ahí,
sino que eligió lo que el Espíritu quería. Y dice ella en su biografía, extendí mi mano al hombre como un palo. ¿Sí? Quiere decir, sin ningún sentimiento, por obligación, solo en obediencia. Y en el instante mismo que nuestras manos se entrelazaron, el poder del Espíritu Santo hizo fluir a través de mi vida el perdón que viene de la cruz de Cristo. Y en ese momento que estreché su mano, pude sentir el amor de Dios hacia ese hombre que le perdonaba lo que le había hecho, como a mí me perdonó lo que yo hice. No fue un minuto ni un segundo antes que extender la mano y elegir a quién voy a obedecer. Pero cuando tú tomas ese paso de decir, yo voy a obedecer no a mi carne, sino al Espíritu, ahí está el poder de Dios que viene sobre ti para fortalecerte y para respaldarte y darte el poder que no tienes para vivir según lo que Él quiere. Así es, hermanos, el ocuparse y el vivir con la meta puesta en las cosas de la carne para nosotros mismos es muerte. Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Es vida y es paz. Cuando elegimos hacerlo, su Espíritu Santo está allí para ayudarnos y fortalecernos y ayudarnos a vencer. Versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos va a estar allí contigo para ayudarte a obedecer. Últimamente yo me di cuenta que un área donde yo soy débil es en la angustia. Cuando mi corazón siente angustia por algo, rápidamente eso me gana. Yo eso traigo desde antes de conocer al Señor. Tenía tendencia a la depresión. Es una lucha dentro mío. Y la semana pasada un día me sucedió eso. Hace tiempo que estoy orando por algo y el no ver realmente una respuesta ni salidas y que el tiempo pasa, ese día me levanté y estaba mi corazón lleno de angustia. Pero los hermanos saben, la angustia trae temor. Porque cuando estás angustiado, tienes miedo. Empiezas a pensar lo que podría llegar a pasar. Y cuando empiezas a tener temor, muy pronto viene el desánimo. Así que es una cosa que te lleva, no te lleva a vida, sino que te lleva a muerte, te lleva a desánimo. Así que me di cuenta de que esa mañana tenía que elegir qué iba a hacer. O me dejaba llevar por la angustia y vivía todo ese día en angustia, o iba a elegir lo contrario, que es la palabra de Dios. Así que lo que hice fue ir a la palabra de Dios. Y el Salmo 27, versículo 13 y 14, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuércese y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Y tomando esa palabra en mi mano, yo le dije, Señor, si yo no creyese que voy a ver tu bondad, hace rato hubiera desmayado. Pero hoy yo te creo lo que dice aquí y voy a esperar en ti. Y aunque siento angustia, yo hoy voy a confiar que tú eres fiel y lo voy a creer y lo voy a vivir por eso hoy. Y escribí ahí en mi diario, como dice la palabra, que Dios va a cambiar nuestro lamento en baile,
escribí, voy a bailar. Voy a bailar, un día yo voy a bailar. Y cuando terminé de escribir eso, yo estaba contenta. No porque nada hubiera cambiado, sino porque el Espíritu Santo, con su poder, se llevó la angustia, el temor, el desánimo. No fue antes, fue en el mismo momento en que uno elige las cosas del Espíritu, en que el Espíritu Santo viene y respalda eso con poder. Y cuando eliges, te hace libre. Y elegir el Espíritu es vida y es paz. En ese mismo momento el Señor fortaleció mi corazón y se llevó toda angustia y toda ansiedad. En esta semana que comienza, tú puedes elegir. Si tienes el Espíritu de Dios, puedes elegir. ¿Qué vas a elegir? ¿La carne o el Espíritu? Dios no te va a obligar a ninguno de los dos. Tú puedes elegir. Pero en el momento en que elijas al Señor, el Espíritu Santo va a estar allí para darte vida y darte paz. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias. No solo por tu salvación, por esa cruz que nos hace libres, que nos perdona y nos lava y nos limpia, sino gracias por tu Espíritu que tú pones en nuestras vidas, en nuestro corazón. Señor, no está en nosotros la fuerza para caminar conforme a tu Espíritu. Pero gracias porque ese mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el que está en nuestras vidas todos los días. Señor, que al momento de decidir podamos escogerte a ti y experimentar tu poder. Reconocemos que no podemos sin ti, pero gracias por tu palabra que nos va transformándonos para hacernos como Cristo. Gracias, Señor. Te alabamos. Que en esta semana que comienza podamos elegir no nuestra carne, no vivir para nosotros mismos, sino con los ojos puestos en el reino de Dios. Gracias porque vivir para el reino de Dios es vida y es paz. Te alabamos, Señor. No hay cosa mejor y por eso te damos gracias. En el nombre de Cristo. Amén.